Hola, hola, queridos, bienvenidos a un capítulo más de La Vecina Confiable con Moni y Luli. Hoy les vamos a hablar de un tema bien complicado y de interés público. Amor a primera vista, o caos a primera vista, o trauma a primera vista. ¿Tú qué dices? Creo que tengo muchas opiniones al respecto y yo sé que ustedes también. Así que hoy vamos a hablar del famoso amor a primera vista y cómo más de una vez nos ha hecho caer en ese caos y esa locura que no nos podemos explicar. Como que también han habido casos de éxito, así que de eso vamos a hablar en este programa. A mí me parece que eso es más como un embrujo, como un hechizo. Uno se siente como que ves a esa persona, porque me ha pasado, creo que a todos nos ha pasado, y Efectivamente. ves algo que te atrapa. Yo pienso que tu alma reconoce a esa persona inmediatamente, sabes que, mejor dicho, eso es karma a la vista, que lo necesitas, lección con patas caminando, seguro, Ay, Dios mío. porque me pasó personalmente. Una vez estaba afuera de un bar fumándome un cigarrillo y pasó este chico. Y yo les juro por Dios, yo estaba en el quicio de una puerta y el tipo pasó caminando y yo sentí como su energía, hubo algo de mí que él lo reconoció, algo de mí. Dijiste, es él. Amiga, me sentí demasiado atraída, o sea, fue una cosa como que dije, ¿quién es este tipo? Y lo vi de medio lado, ¿saben? O sea, no fue como que lo vi de frente o que hicimos contacto visual, ni siquiera hicimos contacto visual. Y pasó y yo dije, ¿quién es ese hombre? No, pero en serio, lo vi y dije, ¿quién es este tipo? Me encanta, tengo que saber su nombre. Y por cosas de la vida se devolvió. Y volvió a pasar otra vez al frente mío. Oigan, cero contacto visual porque les digo, yo estaba metida en esa puerta. Whatever. Sintió la energía, y ahí se estaba sintiendo esa energía. El tipo volvió a pasar y yo otra vez así embobada. Oigan. Y él pasaba así como un pavo real, como Seguro. moviendo las alas. Les tengo que decir, terapia, sufrimiento y tusa como por 5 años. Claro, me ha pasado, con el papá de mi hijo me pasó Oh my también. God. Amor a primera vista, yo lo vi a lo lejos y ese hombre tenía como una aura, ¿sabes? Yo le vi como una luz aparte, era wow, me impactó. Y de hecho, bueno, las cosas se dieron muy rápidamente y todo. Y sí, he de aceptar que el hecho de pensar que como lo vi de primer impacto fue como que wow, puedes confundirte y pensar que wow, es el amor de mi vida. Yo pensaba que era el amor de mi vida. Claro. Sobre todo basándome es que desde que lo vi, yo misma alimentaba esa idea Sí. de que era un suceso súper especial, porque cuando lo vi me impactó. Y ese fue, o sea, imagínense. Voldemort. Fue Voldemort. O sea, yo, con decirles que soy mamá soltera hace 16 años, o sea, imagínense. El pedazo de Voldemort que te tocó. Yo creo que si lo hablamos en un plano psicológico, los seres humanos reconocemos el caos como familiar cuando hemos Claro. tenido una educación un poco complicada, cuando hemos tenido quizás violencia o algún padre o madre narcisista o estas circunstancias difíciles de las niñez, digamos, O nos cuando- hacen asociar ese caos y esa cosa con amor, pero no lo es. O también, que creo que fue lo que me pasó a mí sobre todo, yo creo que yo confundía mucho la intensidad de mis emociones con amor. Entonces, para mí era como muy intenso todo. Y a pesar de que después la relación se volvió un poco tóxica, era igual intensa. Y esa era mi confusión, la intensidad con amor. Claro, siempre en ese tipo de relaciones yo creo hay una emoción demasiado intensa y hay una locura y uno piensa que es una conexión así súper loca y que, mejor dicho, es una cosa de almas, que a la larga yo sí creo que sí es de almas, porque si vemos como la parte espiritual, tu alma se siente irresistiblemente atraída hacia la persona que te trae los problemas necesarios para tu propia evolución. Por Eso es un supuesto. facto, ¿cierto, amiga? Yo lo creo totalmente y mira, en mi caso,
¿qué quedó de ese amor a primera vista? Es que yo recuerdo hasta el día de hoy cómo me impactó cuando lo vi, cómo brilló, tenía como un destello alrededor. Y fue el padre de mi hijo. Claro. Entonces sí, tuve una relación súper tóxica, fue muy doloroso. De verdad que estuve en esa situación por mucho tiempo, pero me dejó el regalo más hermoso que yo tengo en mi vida. ¿Qué estuviste? Fue un antes y un después. Vino a mi vida a hacer algo trascendental, que es darme a mi compañero de vida, que es mi hijo. Sí, claro, total. Tenía una tarea bien importante en tu vida. Yo pienso que estas personas tienen como una misión que no es la más linda del mundo, pero vienen a rozarnos todas las heridas, ¿no? Por eso muchos psicólogos dicen que el amor, cuando se siente así de intenso y de apasionado y de loco a primera vista, es porque te está rozando un trauma. Te está rozando una herida, te está rozando un trauma. De otra manera, el amor, según estudios y psicólogos, el amor se siente, el amor sano, se siente más tranquilo, más pausado, es una cosa más progresiva. Entiendo. Yo confirmo, a mí me pasó porque tuve la mayoría de mi vida los amores estos locos a primera vista, experimenté uno este año también. Hey. Yo dije, puede ser, Claro. pero ya tengo un poquito más de conciencia, entonces pude reconocer que estaba involucrándome desde mi herida y desde mis traumas y desde algunas cosillas por ahí que me hacía falta ajustar. Pero cuando es un amor progresivo, es una cosa más sana, es un espacio más seguro, tú no sientes todas esas mariposas, eso que uno confunde, ¿no? Entonces, ese revoloteo y esa cosa loca que es básicamente tu sistema nervioso alterado, desregulado. Absolutamente. Completamente. En este tipo de relaciones siento que uno está en calma, como en paz. Que también te conté de esta persona, ¿no? Que como que me llamó la atención desde un principio, pero no fue tan loco y fue paulatinamente creciendo y evolucionando y empecé a ver cómo esta persona me cuidaba, cómo me trataba lindo, diferente y fue creciendo ese amor de una manera exponencial que nunca me imaginé. Claro, porque te enamoras de las cosas realmente importantes, te enamoras de la presencia. Es como que ya no te enamoras de una idealización, porque ¿a cuántas de ustedes no les ha pasado que conocen a un hombre, las impacta, es como que wow, me encanta, me fascina, lo amo a primera vista? Ya al día siguiente se hicieron toda la idea de cómo van a salir esos niños, los niños que van a tener juntos. Ya se hacen una idea de cómo va a ser cuando vivan juntos. Qué lindo se van a ver sus apellidos, que es lo que hemos hablado antes. No, qué risa. Entonces hay una idealización que cuando tú dejas que un hombre gane tu corazón, no se lo regalaste, dejas que se lo gane poco a poco, con detalles, con presencia, con amistad, que es una base muy importante. Uf, total, complicidad. Como complicidad, cómo va creciendo algo tan hermoso y tan sano, Tienes ¿sabes? toda la razón. Y se siente muy diferente. Muy se diferente. siente seguro. Es la única vez en mi vida, lo tengo que decir, que yo he experimentado un amor sano y seguro. Hoy en día somos amigos, los mejores amigos. Claro. Tú sabes quién eres, mi amor. Ay. No, somos muy, muy amigos y nos amamos y nos adoramos. Porque yo pude ver, después de que terminamos y todo el rollo, pude ver a la persona que había detrás de este personaje. Oye, un ser humano maravilloso, o sea, ni siquiera te vas con rencor, no te vas como con dolor, es como todo tan lindo y positivo y te enseña un montón de cosas. A mí este man me puso la vara muy alta. Claro. Sí, los otros me enseñaron algunas cosillas, a cómo ser fuerte, resiliente, a cómo recuperarme el corazón partido, a cómo valorarme, amarme. Bueno, todo esto del amor propio, de la autoaceptación, de volverte segura, magnética, segura de quién eres, etc. Esta persona puntualmente me enseñó cómo quiero ser tratada en una relación. Me encanta. Y después de haber tenido esa experiencia tan linda, Moni, ya ahora como que cuando alguien viene a mi vida, yo tengo estas expectativas y digo, ok, esto fue mi realidad en algún momento, no acepto menos que eso, una persona Absolutamente. presente, una persona que me dé paz, que me dé calma, que no me estrese. Te enseñó cómo te gusta que te traten. Sí. ¿Me entiendes? Me ha pasado, he tenido de esos amores
muy pocas veces tengo que confesar que yo he sido doña toxicidad, he sido como ¡Ay! la toxiquita andante, yo era una bomba y me encontraba con personas pues claramente en el mismo nivel de conciencia. Con los años, gracias a Dios, pues uno aprende, o sea, uno de tanto caer tiene que aprender, gracias a Dios yo ya aprendí, pero me llegó un noviecito también que me enseñó con tanto amor, con tanta dulzura. Yo no sé si será casualidad, pero un chico más joven de lo normal, porque siempre me gustaban los hombres mayores. Este fue el primer novio, como que hay, con mi edad prácticamente un año mayor, pero qué bárbaro la forma de tratarme, más dulce, más respetuosa, igual, ¿sabes? Y bueno, es como que después de él, ya el nivel de relaciones que he tenido ya nunca más volvió a ser igual. Yo te pregunto una cosa que me hiciste reír mucho. Tú dices que eras una bomba antes. ¿Tú crees que eras la lección con patas de unos cuantos por ahí? Uf, yo he sido la lección. ¿Eras el karma? Yo he sido el karma de varios. Ay, Yo también he puesto a llorar ahí un par. Sí. Pero no me da pena porque yo sé que estos ponían a llorar a todas. Entonces es como que, a ver, a veces un poquito tú eres de tu la propia cuchilla. medicina. ¿Cómo es? A veces tú eres el cuchillo y a veces eres El como... que apuñala. Exacto. Una cosa así. Una No me sé cosa ese así. dicho, pero bueno. Sí. Entonces, Pero bueno, sí a mí me ha pasado también ser como la buena de la historia. Me ha pasado ser la mala. No por eso he sido mala conscientemente. Creo que todos estamos aprendiendo. Nadie quiere romper un corazón, pero bueno, sí los hemos roto. O sea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, amiga, a todos nos ha tocado ser la villana. Claro. Los villanos en la historia de alguien más. O sea, Claro. sorry, a mí también me ha pasado. Y también esto psicológicamente, debido al trauma, a las heridas, que tienes por ahí unos partidos muy buenos. Oigan, yo he tenido unos tipazos muy interesantes en mi vida, muy exitosos, muy guapos, muy así como todos, como el combo completo, pues divinos. Y me han parecido aburridos, cero interesantes, no los soporto, no... ¿Y cómo fue cuando los viste por primera vez? Ay, no, como aburrido. ¿Eh? O sea, Porque oigan, tenemos esta programación Claro. de que si no me encanta apenas lo veo, no, Claro. como que no nos... no conectas. No conectas y no entra a nuestro radar. Estamos acostumbrados a eso, a esa intensidad. Claro, amiga, porque en la infancia seguramente es cuando aprendemos esa dinámica del amor dañada. Sí. Pues. Y no quiere decir que tengamos unos papás malos, o sea, No, venga, no. yo amo a mis papás, son amorcísimos, etcétera. Pero sí hay como cosillas en la infancia que te gatillan eso, ¿no? Entonces, claro, tú ves una persona que tiene ese amor súper sano y que por ahí es muy diferente a tu patrón y te parece aburridísima. O sea, me ha pasado de verdad de estar como, ay, qué mamera. O alguien que por ahí, no sé, me quiere dar todo y llega así como, Luli, ¿qué quieres? ¿Cómo te ayudo? No sé qué. Y yo es como, ay, no, chao. Acostumbrada a lo difícil, a lo que me cuesta, a lo que tenía como que luchar quizás. Claro. O, ¿sabes? Como que no llegaba tan fácil al challenge. Oiga, Ay, sí me no. gustaban a mí. Ay, no, yo sí estaba como que se me metía en la cabeza ese loco que te digo. Ay, Dios mío, obviamente que también no era que me enamoraba del aire, ¿no? Claro. Él tenía era tremendo, tenía sus mañas terribles, pero yo siento que yo también era como, es que todas están detrás de él, pero él está conmigo. Claro. Entonces Dios era también mío. un poco el ego, ¿no? Sí, Cómo claro. te juega en contra. Total, terriblemente. pero eso es como que cuando te enamoras como un poquito del bad boy, ¿no? Claro. Te enamoras Ay. del bad boy Bueno, este es y un bad boy. sabes que claramente ese bad boy tiene la fila de mujeres también ahí listas y bueno, está contigo y es bastante también de dónde conectas. Muchas veces conectamos desde el ego, ¿sabes? Es una mezcla de todo. Si te das cuenta, cuando no sabemos amar, cuando no hemos aprendido a amar correctamente, que ese también es otro tema, yo creo definitivamente que nos podemos educar y sobre todo sería muy interesante que las chicas que están más chiquitas se eduquen un poco, que lean un librito, ahí les vamos a dar una recomendación. Oigan, sí. Para de que verdad. eviten esos errores que en verdad duelen tanto, porque duelen. Uf, durísimo. Duro. A mí me hubiese ahorrado muchos años, que igual no me arrepiento porque, sabes, todo es perfecto, Uno y todo en la aprende. vida pasa como tiene Sí. que pasar y aprendes, pero la vida te pone
una lección tras otra, el mismo tipo con diferente nombre, eso ya lo hemos dicho antes, con un distinto cuerpo y distinto nombre y whatever, pero es básicamente como tu patrón. Y cuando, entre más rápido tú lo reconoces, más rápido lo puedes sanar y te puedes deshacer de él, porque eso no trae sino caos y dolor y uno confunde muchas cosas, ¿no? La conexión y crees que ay, es de otras vidas y no sé cuánto, pura paja. Esa tú. No, pero yo lo conozco de otra vida. Yo siento que nuestras almas hicieron merge. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. No, mira, Ay, yo Dios mío, qué definitivamente creo que sí, hay que aprender a amar, hay que aprender desde qué punto amar. Así que si me preguntas a mí, regresando al tema, ¿creo en el amor a primera vista? No creo en el amor a primera vista. Creo en las decisiones que podemos tomar en cuanto a cuánto nos gusta una persona. Creo en la intensidad, creo en la química. Creo que nos podemos tener cierta química. Ahora, química no necesariamente es amor. Nos No. podemos enamorar porque hay química. Pero no siempre que hay química, no sé si les ha pasado que hablan con un chico súper cool, no les gustaba. Cuando hablan, el chico es súper cool. Eso no quiere decir que tenga el sistema de valores como adecuado para nosotras. Entonces, yo ahí sí te diría, no creo, hoy por hoy, no creo en el amor a primera vista. Yo tampoco. Pero qué rico coincidir con un hombre con el que lo hayas visto y te haya encantado a primera vista. Sí, a ver. Que pero puede eso es- pasar. Claro, nos ha pasado, pero son cosas muy diferentes. Y yo hoy por hoy, a punto de cumplir 36 años y con varias relaciones fallidas, of course, te puedo decir que antes yo decía, no voy a estar con un tipo que no me haga sentir todo esto, porque es que me hace sentir viva. O sea, yo no concebía el amor como una cosa diferente a ese nivel de excitement. Oigan, yo creo que aquí todos lo hemos vivido al menos una vez en la vida, ese nivel de dopamina y de adrenalina y de emociones que te produce estar con una persona, literal es como una droga, ¿no? Claro. Te pega un subidón, ni el hijo de Uf, madre, sí, y claro. oye, y después cuando esa vaina baja, Ay, Dios ¡huepucha! mío. No, cuando eso baja es terrible. Y bueno, después de esta última experiencia que tuve, ya como muy madura, lo procesé de una manera muy diferente. Dije, ok, esto era, obviamente me estaba tocando Todas las teclas. todas las teclas, todos los chuchos que tengo o que tenía. Pero ahora como soy una mujer más madura y más consciente, puedo decir, ok, lo vi, no lo elijo. Me encanta. O sea, ya, Importantísimo. conecté con eso, pasó lo que tenía que pasar, lo disfruté un montón, oigan, no me arrepiento, lo pasé riquísimo, todo, bla, whatever, tuve mi mini historia ahí de amor divina, fabulé, soñé con la idea de que ese era el hombre que me había mandado el universo, mi regalo de Dios, mejor dicho, ya yo me imaginé todo mi rollo, viajé, hice de todo con el tipo en mi cabeza en 3 minutos, pero después me di cuenta que no, Que no. que el amor verdadero no es así. O sea, no, estoy segura que no. ¿De quién estamos hablando? Estamos ¿Lo vamos a hablando- poner tú? No, estamos hablando de el que una vez me dijiste, Luli, si lo hubieses conocido en un dating app, estoy segura que ya no me le hubieses acordé. dado el chance. Totalmente. Y mantengo mi palabra con eso. Estoy segura que no le hubieras dado chance, pero ahí esa química. Hubo esa Ese química. reconocimiento. Ese reconocimiento de almas. Del sistema nervioso. Bueno, y también creo que fue un encuentro de almas. Y te voy a decir por qué. A ver. Porque yo siento que después de conocerlo, tú aprendiste, como que le metiste un turbo a el entendimiento de tus emociones que todavía cuando lo habías conocido no habías llegado a ese punto. Yo creo, a ver, yo sí creo que la emoción siempre he sido como capaz de reconocerla, pero me tardo mucho en irme. ¿Sí me Ok. entiendes? Entonces, esta vez como que pude como sustraerme a mí misma y Me ver encanta. toda la situación como una espectadora y decir, ok, esto está doliendo, esto no está bien, esto no lo quiero para mi Fue vida. como tu prueba, fue una gran Sí. prueba que pasaste.
Sí. La probaste. Sí, eso fue el test del universo ya para, bueno, mamita. Para ver qué tal. ¿Qué hubo? ¿Estás lista? Y lo ¿Estás pasó. lista? Lo pasó, así que Lo está pasé. cerca. Lo pasé porque no lo elegí, lo pasé porque no le di más cabida a eso, porque me elegí. Pero después también era esta cosa como de quiero estar con él, quiero, ¿sabes? Como Dios, que, sí. ay, como quiero estar con él todo el tiempo. Oigan, y yo no soy así, o sea, no, yo disfruto mucho mi soledad, a mí me gusta mucho estar acá en mi casa, como puedo pasar días que no veo a nadie. Pero este chico me disparaba eso, como de quiero estar con él todo el tiempo, quiero hablar, quiero compartir, quiero todo, ¿sabes? Como tener esa intimidad. Entiendo. Y cuando nos separamos, me dio ansiedad por separación y ahí dije, esto ya lo he vivido antes, esto me resulta muy familiar, esta cosa de que nos alejamos y es como que, ¿qué está pasando? Que me está dando como cosita. Te empieza a dar Claro. como una ansiedad, como ese apego ansioso brutal. Empecé a fumar otra vez. Yo había dejado de fumar. O sea, yo no Aparecen como fumaba. esos síntomas de alerta. Amiga, Me parece. claro, que yo ya sé en este punto de mi vida, ya he pasado por ahí, ya tengo mucho camino recorrido, yo ya sé que cuando me altera de esa manera, cuando vuelvo a fumar y como que llego a la casa y me pica un poco la casa, entonces quiero salir a fumarme un pucho y estoy como ansiosa y es como, oigan, esto no es normal. Yo ya trabajé en Claro. esto, ¿qué me está pasando? ¿Sabes? Sí. Eso fue como mi deducción de todo esto y ahí fue que dije, claramente no es un vínculo. No es un vínculo sano, no es un vínculo bueno, no me está trayendo nada bueno. Había otros factores, obviamente, que no les vamos a contar, pero que yo dije como, ay, bueno, ok, that's it, chao. No. Y ahí fue que pude darle fin y dar la vuelta a la página, pues, Claro. rápido. Me encanta. Muy rápido, mucho Y más de lo que me sí, demoró, claro, mucho me más. demoraba antes. Fue- pues. Yo pienso que fue como que rápido y furioso. Fue un romance súper intenso, súper rápido. Y a veces, así como llegan las cosas, también se van. Gracias a Dios, para ti llegó súper rápido, súper intenso y se fue. Y se ¿sabes? fue. Y se fue. Y hay... Mira, yo he tenido muchos novios, muchas relaciones y te puedo decir que con cada persona tienes una experiencia totalmente diferente, pero algo que sí con el tiempo vamos logrando es seleccionar por qué sufrir, qué tanto vale sufrir. Te vuelves un poquito más lógica también. Estaba leyendo en este libro esta mañana que cuando tú no tienes desarrollada la capa prefrontal de tu cerebro, asocias todas estas emociones locas con amor y, mejor dicho, es cuando te enganchas horriblemente porque tu madurez no está completamente desarrollada, pues, tu lógica, la parte de tu cerebro que te cuida, que te protege, que dice, oiga, no, ahí no, por ahí no vaya, mamita, que se va a estrellar. Eso no está desarrollado. Entonces, por eso, el amor se siente tan distinto hasta los 25, Sí, sí. ¿cierto? Cambia. Para mí, a partir de los 27 años, me parece que empecé a elegir distinto. Ya, algo cambió. Sí. Hasta los 25 años, mis elecciones eran, Dios mío santo. Los de una Eran loquita. eran unas lecciones de vida a la hijo de madre. Claro. Y no aprendía, yo iba y me estrellaba contra el muro. A pesar de que me advirtieran. Era, por más que alguien venga y te diga, no, por allá no vaya, mamita, ¿qué? O sea, yo voy y a ver qué pasa. Entonces yo era así, muy descarriladita, pues. Hasta los 27 años, que en verdad, puedo decir, aprendí. Y bueno, conocí a una pareja que me trató como tenía que ser. Como tiene que ser. Súper hermoso. El que te puso la vara alta. Claro, Sí, y cuando ya todas la doña merecemos eso. quería entrar, quería regresar a la toxicidad acostumbrada, no me dejó. No me dejó, él era un chico sano, muy sano, y me dijo, Moni, esto está siendo tóxico. Y yo, tóxico, no. Así Mi es, amor, eso es normal. Eso es normal. Y él me miraba como, Pobrecita. Dios mío, hoy... ¿De dónde vienes? Y sabes que yo estaba pensando eso. Estaba pensando en esos momentos en los que yo le decía a él, pero ay, qué bueno que nuestro romance nunca llegó a ser tóxico. Y él me miraba como... pero estuvimos cerca. Muy cerca. No, el man, ¿será que ella vive en una realidad Ya paralela? Imagínate, cariño, ya cambié. Ay, te mandamos besitos. ¿Cuál es ese? Yo no sé quién es ese. Mi último novio peruano.
Ay, ya. Sí, pobre. No, él no. La verdad es que él se llevó una versión de mí muy bonita también. Muy tranquila. Muy, muy bonita. Bueno, amiga, además que también las personas, los hombres se llevan la versión Que de la mujer cultivan. que despiertan. Sí. ¿Cierto? Lo o sea, creo. yo también, o sea, he sido, a ver, uno en esencia es el mismo, pero dependiendo de la persona que te gatilla cosas diferentes, inseguridades diferentes, tú eres A o B, o sea, de verdad. Lo creo. Cuando uno tiene una persona bien sana, tranquila, que no te da motivos para dudar, que tú estás relajado, que te permite además estar en tu energía femenina, que te cuida, que te provee, ¿sabes? Que te soluciona un dolor de uña, marica. O Sí, sea, claro, uno está claro. como, uno está feliz, uno está tranquilo, uno está como con una energía súper divina. Pero cuando es alguien, uno de esos personajes, Cuando ¿Qué? estás sana, ¿te digo algo? ¿qué? Cuando estás sana. Lo que estás diciendo, por ejemplo, sí lo creo, pero a mí me pasaba con este noviecito, que yo todavía cuando estaba con él estaba muy herida. Yo no había sanado muchas cosas. Él era divino, era suave, era detallista. Yo le contestaba el teléfono solamente con el tono de voz con el que yo le contestara el teléfono. Era como, ay, ¿qué pasó? ¿Estás Él ya bien? sabía. Y yo, sí, estoy bien. Y él, no, no estás bien, voy a tu casa. ¿Sabes? Era tan a detalle preocupado. Era como que también solucionaba todo. Si alguna vez tenía algún problema, cualquier cosa que yo tuviera, que me estuviera perturbando, él lo solucionaba, ¿sabes? Bueno, ¿y qué pasó? Pasó que yo claramente no estaba todavía emocionalmente lista, a pesar de que yo creía que sí, por eso estábamos en una relación, pero yo no había sanado. Eso fue antes de mi proceso de descubrimiento personal, antes de hacer el ayahuasca, antes de mi Claro, sanación. claro. Entonces, claro, él se llevó una parte, él conoció a una Mónica muy frágil, muy rota, pero sí me entiendes a lo que voy. Sí. Si hoy por hoy me llega un hombre con esas cualidades, la No. respuesta sería totalmente distinta. Diferente. Eso sí, eso sí. A mí también, este que me solucionaba hasta un dolor de uña. Dios mío, yo la cagué. Claro, claro. O sea, tienes razón. Yo andaba con Heidi en la pradera, feliz, o sea, me sentía muy en paz. No tenía, sabes, este tipo me daba una seguridad. Yo sabía que él estaba conmigo y nada más que conmigo, y además me cuidaba y me respetaba y bueno, etcétera. Y bueno, apareció Boldy. se la llevó. Apareció Boldy. El Boldy ese con todo el que vi por primera vez que cruzó la calle, yo dije, ¿quién es ese hombre? Bueno, pero ese. no te llevó. No, él no me Pero llevó te- porque te yo no puso a temblar. me puso a temblar el mundo, chicos. Y tienes toda la razón en eso, porque esa versión de Luli no había sanado del todo. Claro. Estaba entendiendo más o menos y el universo es tan divino, tan maravilloso que me mandó al Boldy y a este hombre espectacular al mismo tiempo. ¿Sabes? Entonces yo estaba ahí como en el medio, como que, ay, Dios mío, ¿qué hago? No sé qué. Y bueno, llegó Boldy, yo decidí verlo, como a ver también como yo ¿Cómo qué me sentía, siento? claro, como que sentía, habían pasado muchos años que yo no lo veía y este man aparece de la nada a decirme, eres el amor de mi vida, o sea, Mauricio, te amo, no dejas de pensar en ti. No, eso era el sueño, oigan, yo juraba que ese era el sueño de mi vida. No, Moni, si yo te contara, cada vez que ese tipo me llamaba, a mí me temblaban las rodillas. Claro. O sea, era tal, y ahí es cuando hablamos de la parte psicológica, cómo está desregulado tu sistema nervioso y cómo tú tienes tan poco entendimiento de eso, tan poca conciencia, que lo asocias con amor, con enamoramiento, con felicidad, con dicha. No, 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 ahí no es. Si sienten eso, de verdad, ahí no es. Este tipo me alteraba tanto el sistema nervioso que me llamaba y yo temblaba. O sea, literal, podían pasar fácil 15 minutos que yo estaba así alterada, me temblaban las rodillas y toda esta vuelta. Entonces, pues obviamente yo le dije al hombre maravilloso, Fuiste sincera. él siempre supo dónde estaba yo emocionalmente, que tenía el corazón roto y toda la cosa. Y le dije, oye, tengo que verlo. Y él me dijo, sí, claro, estoy de acuerdo contigo. Era tan maduro que me dijo, estoy de acuerdo contigo. Tienes que verlo para ver qué pasa. Claro. Pero él había sido también muy claro en que si yo lo veía, pues, Claro. you know, Sí, claro. whatever. So yo lo fui a ver qué onda.
Y me di cuenta, oigan, era tan, imagínate estar en esa dualidad tan hijuemadre que quieres a una persona que sabes que es buena y linda y bella contigo y maravillosa y al mismo tiempo quieres ir a darle como la cara también a tu pasado a ver qué pasa, como tu sueño del pasado, ¿no? Porque el man era mi sueño del pasado. Y cuando estaba con yo me sentía tan mal, me sentía horrible, no tenía ganas de estar, era como que me quería ir. Mi Tú alma... ya habías pasado la página y no te habías dado cuenta. Exacto. No te habías dado Exacto. cuenta. Y tu Lu inmadura, porque es mucha madurez, Sí. quería ver qué pasa y quería ver si es, o sea, tenías en tu cabeza esa ilusión del cuento de Sí. Disney, de que ahora sí va a Sí. volver por la princesa Exacto. y que te va a elegir y te va a rescatar emocionalmente. Ay, Claro, amiga, literal. pero estabas actuando desde la niña. Amiga, desde la niña herida. Literal, lo que tú acabas de decir. Era la ilusión, o sea, yo volví a verlo no tanto por él, sino por esa ilusión que yo guardaba de que él me eligiera, de que él finalmente se diera cuenta cuánto yo valía, lo mucho que lo amaba, bla, bla, bla. Y bueno, me pasó súper loco que cuando estaba con él, yo era como, me quiero ir de acá, quiero ir Claro, a estar con él. ya no quiero- aguantas. no. Oigan, la intuición, el cuerpo, el alma grita. Sí, o sea, claro. cuando sabes escucharlo y cuando te conoces y cuando lees todas las señales de tu cuerpo, tú sabes en qué momento huir. Les juro por Dios. Y yo ahí no había terminado mi proceso de sanación. Eso de hecho fue la estocada final que me ayudó a irme en picada y de ahí para arriba a aprender, a crecer, a todo. Porque claramente me dio una depresión horrible cuando me doy cuenta De todo lo que habías hecho. de todo de Sin cómo querer la había hacerlo. claro, Ujú. de cómo la había cagado Claro. por hacerle caso, por confundir Por amor confundir. Con caos. intensidad, Sí, con caos. con caos. Que es algo, por ejemplo, Con caos. que yo estoy segura que no te pasaría hoy. No, never. No te pasaría Pues hoy. la vida me lo puso de nuevo, otro cuerpo, otra persona, whatever. Este es un personaje un poco turbio. Te dije, ¿no? Es un personaje que me di cuenta, o sea, ya sabía, pero después como que le eché cabeza y dije, esto está turbio, este ser. Y yo me di cuenta de todo, de las señales, de cómo me estaba sintiendo, de mi cuerpo, cómo me estaba diciendo, oiga, no. Y ahí dije, oiga, chao, lo corté, bye. Y yo creo que no me vuelve a pasar. Estoy Sí, segura que no yo me creo vuelve que a pasar. no. De hecho, yo creo, por lo menos que por ahí a mí, tampoco. Tú ya no, yo creo que tú ya Yo estás creo que más ya allá. estoy. Sí, yo también ya aprendí. O sea, a mí me pasó que apareció un exnovio muy importante. Güey, ¿cuál? Sabes que a mí me preguntaban como, ¿quién ha sido el amor de tu vida? Y yo Pepito. pensaba que lo tenía claro, ¿sabes? Pero hoy por hoy ya se me salió. Ya con la propuesta que me hizo, apareció Ay, sí. también a Ay. proponerme, Moni, o sea, yo te doy todo. Turbio. Si vienes conmigo, ya no te tienes que seguir esforzando en la vida, ¿sabes? Yo te compro tu Ay. casa, vas a tener una casa, te doy $1.000.000. ¡Ay! ¡Ay, ya! Yo, bueno, con contrato, ¿eh? Negociando antes. No, me apareció la Firmado. propuesta millonaria. Me apareció la propuesta millonaria del amor de mi vida. Tengo que aceptar que sí lo pensé, pero pensar tampoco está mal. No está mal, no está que mal. pasen ideas por tu cabeza. No, a ti por lo menos te ofrecieron $1.000.000 a mí. Yo fui allá como vaca al matadero. No. A mí me ofreció A cagarla. esto, pero la forma me pude percibir manipulación en sus palabras. Mira que ya estás grande. O sea, recuerda, mira la edad que tienes ahorita. O sea, de verdad tampoco es que te queden tantos años como para seguir explorando. Yo que Ay. tú me voy a la segura, me quedo con un hombre que me quiere, yo te quiero, yo te voy a cuidar, vas a estar como una reina. O sea, la propuesta está interesante. ¿Y cuál era la letra Pero chiquita? esa forma de planteármela como, ¿sabes? Como que tú sola no vas a poder, como que esta es tu oportunidad de oro, porque no va a llegar una mejor oportunidad para ti. Porque estás grande, porque se te pasó el tren, pues. Y yo ya estoy en un momento de mi vida donde estoy trabajando tanto en mis sueños. Y a ver, o sea, en mis sueños, vamos a hablar de números, $1.000.000 se queda chico.
Yo Claro. planeo mucho más. Mucho más. Exacto. Entonces yo sí me puse a analizar como, a ver, como por qué, ok, yo me iría. Ir a la fija sería renunciar a mí. ¿Sí me entiendes? Claro. Y ya hoy por hoy no estoy al punto de renunciar a mí. No, o sea, no. O sea, te hubieses metido en una jaula de oro literal. Me hubiera metido en la jaula Claro, de oro claro. y ya de jaulas de oro ya he salido. Ya has salido de ahí. Entonces, no. Al día siguiente me dijo, bueno, te llamo mañana para que me cuentes, para que Ay, veamos cómo para hacemos. que me digas tu decisión. Me quedé dormida. Me quedé dormida. Todo pasó, miren. Una mezcla de factores. Oh my God. Desde que me quedé dormida hasta que el celular se descargó, hasta que el celular no prendía. Cuando veo el celular, cuando recién lo logro prender, me había llamado hace como 20 minutos. Entonces yo era como, no lo voy a llamar. Y él ya no volvió a llamar. Ok, ya entendió que tú... No volvió a llamar, pero, o sea, a lo que voy, igual fue bueno porque ya no tuvo tiempo ni de tratar de disuadirme, ¿sabes? Claro. Fue como una señal, fue como si todo el universo confabulara a, sé que no quieres, pero para que no dudes más, ya Te no lo te doy dejo ahí. chance de contestar esa llamada y ya Te lo corto. ni me llamó más, no. Oh my God. Fue como, sí, fue interesante. Y después de eso fue como, ok, no. Definitivamente yo ya sé por dónde me muevo, definitivamente yo ya sé lo que quiero en mi vida y definitivamente ya reconozco los patrones. Y ese cuentico de Cenicienta, ahí de las princesas, no, ya no. Por eso es que las mujeres plus 30 somos más difíciles de manipular, ¿no? Sí, Creo que ya, por eso es ya. que muchos hombres prefieren a las que son más chiquitas, sin decir que las más chiquitas no son inteligentes ni nada, pero No, claramente pero no saben. después de que se Sí. te desarrolla la corteza prefrontal, acuérdense, ahí es cuando ya estás en posición de tomar mejores decisiones, de elegir mejor en la vida, yo creo. Amiga, después de tantas experiencias que hemos tenido y que todavía Estamos teniendo. sí, y que todavía Claro. nos siguen pasando por ahí cosillas que reconocemos. Dime tú, ¿cómo harías para reconocer y diferenciar pues una experiencia kármica, una persona que gatilla tu caos interno a un amor sano, tranquilo y que traiga paz? Yo creo que te das cuenta desde tus reacciones. Desde tus reacciones. Siempre si tú buscas un poquito más allá de tus reacciones, te das cuenta que algo que no, ¿sabes? No creo que seamos de hacer las cosas ilógicamente. Yo hoy por hoy, mi Mónica de antes, ahí sí te puedo decir que estaba más desequilibrada, pero si tú eres una persona que consideras que eres bastante tranquila y por ahí que estás sintiendo como cierto miedo, cuando ese Uf, personaje sí. no te llama, Ok, miedo. miedo, como... Ansiedad, ¿no? Ansiedad. Cuando te gatilla tu ansiedad, que estás con el tipo y todo es color de rosa, te sientes feliz, como que no sé, el cielo es más azul, las nubes son más blancas, ¿sí o no? Pero no estás con él y te da como Te una sientes cosa, sola. un te vacío. sientes vacía. Vacío. Sí. Como que necesitas estar con él de alguna manera porque inconscientemente no estás Completa, segura, ¿no? no estás segura tampoco. Claro. Con esa persona. Porque un hombre que te hace sentir segura realmente, el mensaje es inconsciente. Inconscientemente estás en paz, estás tranquila. Claro, porque ese tipo además no está gatillando tus heridas, las está cuidando. Claro. ¿No? Es como, ya sé que esto te lastima, porque obviamente todos tenemos un background, o sea, no me vengan aquí a que viene alguien perfecto, súper mega sanado. Bueno, monje tibetano, sí los hay, pero en las relaciones normales day to day, todos venimos con nuestras cosas. Por Sí, más claro. que las tengamos trabajadas, hay situaciones que nos detonan. Yo pienso que una persona sana sabe que te detona y no te toca esa herida. ¿O no? Claro. ¿Cierto? Evita. Total. La evita y ahora también, ahora que lo dices, ¿qué tanta comunicación tienes con la persona? Yo soy una persona que pongo claro mis límites desde un inicio. En esta relación súper sana o bonita, que fue mi última relación en Perú, yo le dije a este chico, yo por la única cosita que por ahí podría cortar, porque algo que me podría como alejar o que me podría doler o que me podría dañar un poco, es el tema de los celos, el irrespeto, el que no me respetes, el que no me cuides, el que si ya estoy sintiendo esos celos, lo cual es muy raro en mí, si siento eso,
O sea, no puedo, no puedo. ¿Sabes? Voy a terminar cortando o me vas a lastimar. Se lo puse claro, le di información clara y precisa de mis puntos, ¿no? No negociables. ¿Qué hizo él? Fue una persona súper respetuosa que cuidaba mucho mi bienestar. Entonces, Exacto. alguna vez me puse celosa, se lo dije, me calmó, lo aclaró. ¿Sabes? Mónica, o sea, ¿qué pasa, amor? Estoy celosa. Ok, ¿de qué tienes celos? Te lo aclaro ahorita, ¿sabes? ¡Ay, qué belleza! Oiga, nosotros tenemos un capítulo espectacular de los red flags de los hombres. Y ahí está. Y ese es un punto para que vayan y lo vean. Cuando el tipo te hace gaslight, cuando tú le dices, me estoy sintiendo así, asá, y te echa la culpa y te hace sentir como la peor basura del mundo porque le estás arruinando la vida, el paseo, el viaje Recuérdenlo. o lo que sea. Ay, No. no es. Oigan, de verdad que esa es una muy buena señal para reconocer cuando claro. alguien es karmático y no es bueno para tu vida. Otra, yo creo que cuando te activa las inseguridades. Sí, total. Y lo saben hacer. No es que lo hagan a propósito, pero pienso que si Algunos lo sí. pueden hacer muy sutilmente también. Entonces tú estás insegura, tú no tienes idea por qué estás tan celosa, piensas que es cosa tuya, pero si analizas bien, él hizo cositas, ¿sabes? Y O muchas veces lo hacen a comentarios. propósito. Sí, hay muchas veces hacen pequeños comentarios, cosillas que te vas dando cuenta más adelante en la relación. Pero yo diría que para darte cuenta así como rapidito, si es amor a primera vista, es porque si crees que estás enamorada. Con la primera vez que lo ves, es tu sistema nervioso diciéndote aquí no. Básicamente, el amor se construye, reinas, reyes, queridos. El amor viene con el tiempo. Esas ganas de compartir con la persona surgen con el tiempo. Más adelante, no es algo como tan inmediato, como tan intenso, tan rebosante, tan. ¿Y qué pasa? A ver, esta es una pregunta, porque nos pasa, ¿sabes? Por más que tengamos la teoría, nos pasa. ¿Qué pasa si el hombre que me encantó demasiado cuando lo vi, ¿sabes? A primera vista fue un wow, me busca, quiere tener comunicación conmigo, me provoca de todo? Yo todavía no lo conozco bien, lo he visto una sola vez, lo he visto 2 veces tal vez y es muy lindo. Como, y ya sabes que claro, hay intensidad, estamos un poco ahí desreguladas porque nos encanta, pero el chico, el pobre hombre no hizo nada todavía. ¿Qué haríamos en ese caso? Yo confiaría en mi intuición, porque ya si me está desregulando y me está haciendo como sentir así, es un patrón, es un lugar que ya he visitado antes y que ya sé a dónde me lleva. A ti te para un poco eso. Sí, claro, ahí ya diría, es mi red flag. ¿Sabes? Ok. El tipo no ha hecho nada, pero ya que mi cuerpo se esté desregulando y me esté sintiendo así, es como, aquí ya estuvimos, mi vida, ¿qué pasa? Pero si tengo mucha curiosidad porque me encanta y todo, yo me la juego. Yo me la juego. Yo me la Sí. superjuego, pero voy Total. con mucha cautela Claro. y analizo cada movimiento, porque yo también ya tengo la experiencia de el narcisista que te hace love bombing, que el tipo te crea toda una personalidad por 6 meses completos y después te sale con ¡ah, sorpresa! Entonces, prestar más atención a los detalles, a cómo se porta contigo, con las personas que te rodean, cómo está para ti realmente en presencia física, emocional, Claro. cómo te apoya, ¿sabes? Que un tipo que te dé no solamente cuando le conviene a él, sino que te dé también para verte feliz, Claro. ¿sabes? Y yo creo que lo más importante para identificarlo es tener uno como una lística. Yo tengo un identikit, que eso lo saqué de un libro. ¿Tienes el identikit de lo que sí o de lo que no? Tengo el identikit de lo que sí, Ok. tengo el identikit de lo que sí, tengo unos no negociables, entonces esos 5 son los que reviso primero, como que si hay uno que por ahí que falla, digo, oigan, no, aquí no. Pero Ok. después tengo otros que sí los puedo negociar, por ejemplo, a mí Claro. me encantaría un tipo que, ay, no sé, que cocine, qué rico, a mí me gusta mucho el plan de cocinar, pero no es como que quiero cocinar todo yo Claro. sola. Pero si me viene uno que no sabe cocinar, bueno, no importa, si tiene todo lo otro, ok, eso es uno que puedo negociar. Pero yo creo que me iría con mucha más cautela, estaría analizando un poco más mis emociones, por qué me están desbordando tanto. Exactamente. Porque, o sea, en lugar de poner la mirada tanto allá, la pondría Exacto. más acá. Eso estaba por decir. Como que es Yo lo que me está gatillando. Yo me analizaría a mí. ¿Qué me pasa? ¿Cómo puedo manejar esto?
analizaría qué tanto me gusta él, por supuesto, con mucho... ¿Saben qué pasa? Yo, Mónica, hoy por hoy, cuando me pasa eso que me ha pasado, me pongo objetiva, ¿sabes? Objetividad. Es como que sí, él me encanta, es un buen chico, sí, pero también algo que suelo hacer y me funciona mucho, me pongo en una posición muy empoderada. Yo ya sé que soy soberana de mis sentimientos. Ay, me sé encanta que soy eso. soberana de lo bueno y de lo malo que pudiera pasar. Yo puedo procesarlo súper bien. Pero ahora, a ver, no digo que ustedes lo tengan que hacer. Yo he llegado a un punto de mi vida en el que ya soy como, confío lo suficiente en mí Claro. como para saber hasta dónde me la juego. Y que sí me la puedo jugar. Exacto. Y mira que cuando he ido así, con esa actitud, Ganas. sin miedo, gano. Y ganas aunque pierdas. Sí, sí, claro. ¿Cierto? Sí, y también total. te relajas, porque dices, o sea, no importa lo que vaya a pasar, no importa si funciona esta cosa o no funcione, pero al estar también más en tu poder, me parece que toda esa desregularización se calma. A mí me pasa eso, yo me calmo. Claro. Ahora, creo que si encontré este punto de balance es porque ya me ha pasado que me he desregularizado, que entregué mucho de mí, que entré en el miedo, que entré en los celos, que entré en el apego. Como operar en la carencia, ¿no? En el apego, En el miedo. sí, por Dios. Y también he navegado en las aguas del apego evitativo. Sí. Por eso es que hoy por hoy sé que por ahí tampoco es. No es te descarto, no. Yo voy, averiguo, tranquila, porque yo ya sé cómo sacarme de cualquier situación que no sea. Es más, sé no entrar. Claro. ¿Sí me entiendes? Sí, total. Sé no entrar. Entonces, bueno, es eso. Si ustedes consideran que tienen ya ese poder, hágale. Luego no venga llorando. Sí, pero yo creo que lo que tú Ajá. dices es bien importante y ya para finalizar es el mejor consejo que les podemos dar después de todas las duras y maduras que hemos pasado y es que no van a poder tomar decisiones a conciencia y hacer buenas elecciones hasta que no se conozcan, se amen y se sientan absolutamente soberanos con quienes son. Exacto. Porque ahí ya no eliges desde la carencia, ya no eliges desde el miedo, ya no tienes apegos ansiosos, sí tienes un background, pero apenas reconoces las emociones negativas, te pones en control, que es lo que dices tú. Sí, claro. Te sientes soberano, te pones en control de tus emociones, bueno, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué pasa? Y ahí vas a poder procesar mucho mejor lo que está pasando y pensar con objetividad si esa relación a la que vas a entrar te conviene o no te conviene. O si quieres conocer a la persona un poquito más y darte un tiempo. Claro. Así que en resumen, amor a primera vista, no. No existe. queridos. No, eso es reconocimiento de almas, eso puede ser, ¿cómo se dice? Llamas gemelas. Sí. O quizás sí. A las que le haya funcionado, las que estén Cuéntenos. casadas con ese hombre que vieron y a primera vista, felizmente casadas, se enamoraron y funcionó. Qué lindo. Cuéntenos lindo. su experiencia. Pues escríbanos, es válido. cuéntenos su historia. Puede Oiga, pasar. sería muy chévere tener a una de estos, Claro. de estos testimonios aquí en el podcast, porque a nosotras hasta el momento no nos ha pasado. Oigan, no quiere decir que siempre que tengan una atracción inmediata por alguien es que ya es, mejor dicho, el red flag con patas. No, pero sí aprendan a leer su sistema nervioso, aprendan a leerlo, aprendan a ver las señales. Y reafirmando lo que dijiste, amor a primera vista no existe. Yo mantengo eso, pero creo que pueden tener la gran suerte de coincidir con la persona que es el amor de sus vidas y que se hayan gustado. Pero eso es, claro. hubo gusto físico. De entrada. Entraron por ahí, pero no se amaban en el momento en el que se conocieron. No, el Entonces, amor se construye. El amor se construye. Amor a primera vista, no. El amor se construye. Bueno, hasta aquí quedamos. Qué buena conclusión. Los esperamos en un nuevo capítulo y ya saben, síganos. Suscríbanse. Sí, suscríbanse aquí en la campanita. Les dejamos nuestros Instagrams. This is Luli. Y Muy Money Coach. nos vemos en un próximo capítulo. Bye. Bye.
Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.